Buenas tardes a todos ustedes, yo soy Roberto Hoyos y bienvenidos a estos tips de improvisación. Así que te tocó improvisar un discurso. Bueno, aquí mis recomendaciones. La primera recomendación sería, no te apaniques. Si ya te tocó dar un discurso improvisado, aprovéchalo y utiliza el tiempo a tu favor. Así que la primera recomendación es, no te precipites. Simplemente respira, toma tu tiempo, recuerda que no te van a empezar a contar el tiempo hasta que no hagas el primer movimiento, ya sea primer gesticulación, que emitas una primer palabra. Mientras no haya eso y te mantengas inmóvil, tú puedes aprovechar que el tiempo corre a tu favor. Lo segundo es, aprovecha que dentro de las reglas se establece que tienen que repetirte la pregunta. Así que, una vez que te han hecho la pregunta, espera que te la repitan para que entonces vayas buscando una respuesta posible. Esa sería la segunda recomendación. Y finalmente, trata de alargar un poquito más el tiempo a tu favor. Ya vimos que te tienen que repetir la pregunta, ya vimos que puedes ir, mientras no te muevas pensando en una respuesta. El tercer tip que te recomiendo puede ser, repite la pregunta tú mismo. Si la pregunta es, ¿qué opinión te merecen los plásticos? Por decir algo, entonces la dicen una, ¿qué opinión te merecen los plásticos? Te la repiten, ¿qué opinión te merecen los plásticos? Y tú mismo, al utilizarlo como exordio, como apertura dentro de tu discurso, puedes decir, a mí, ¿qué tal te parecen los plásticos? ¿O qué opinión te merecen? La opinión que de mí merecen los plásticos es, de tal forma que tú esos segundos los ganas para poder procesar, como vamos a ver más adelante, cuál va a ser tu respuesta. Entonces, la primera gran recomendación sería, mantén la calma. Recuerda que el cerebro es un órgano importantísimo que funciona desde el momento en que naces hasta el momento en que te hacen la primera pregunta improvisada. Pero, respira hondo y piensa, alarga el tiempo lo más que puedes y tranquilízate, mantén la calma. Esa sería la gran primera recomendación. Ahora, lo más importante dentro de un discurso improvisado es que rara vez algo improvisado es 100% improvisado. Vamos a ver una serie de técnicas con las cuales tú puedes enmarcar tu discurso. Todas estas estrategias vienen desde la antigüedad, llevamos más de 2000 años con una escuela de retórica que ha tenido sus modificaciones, se ha tratado de ajustar a las ocupaciones de los tiempos, pasando desde antes, siendo algo enteramente en la esfera pública, donde tenías que abordar temas de la polis, de tu propia ciudad, de tu propia comunidad, pasando por ocupaciones legales, religiosas, y ahora el discurso moderno, donde encontramos un discurso más mesurado sobre cómo convencer y cómo comunicar mejor nuestras ideas. Sin embargo, los formatos permanecen. En un discurso improvisado, pues, puedes informar, puedes mostrar, puedes entretener y finalmente puedes persuadir, que como ustedes lo conocerán, forman parte de los proyectos básicos de lo que fue en su momento el tronco común de Toastmasters para ser un comunicador competente. Entonces, partamos de una lógica simple, rescatemos de esa escuela antiquísima de la retórica una sola estructura, que es, si tú vas a decir un discurso, lo tienes que decir con coherencia. Entonces, eso quiere decir más que cualquier otra figura de la retórica de tres simples cosas: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Es decir, diles de lo que vas a hablar. Paso 2, dilo. Y paso número 3, resume lo que ya dijiste. De esta forma, tú ya tienes un discurso que tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Ahora, ¿cuáles son los marcos de referencia? Porque lo comenté hace un ratito. Ya que estás tranquilo, ya que sabes que tienes que dar un discurso con un formato muy específico para que sea lógico, introducción, cuerpo y conclusión, finalmente tienes que tener un marco de referencia sobre el cual vas a poner tu discurso y es el que le va a dar la forma final. No es lo mismo decir, y en eso
agreguemos que nosotros como humanos tenemos limitaciones. No es lo mismo decir, si te tomas esta medicina, 9 de cada 10 personas que han seguido este tratamiento siguen vivas al cabo de 5 años. Esa es una forma de plantear un problema, de decir, a partir de esto, cierto número de personas siguen vivas con el tratamiento. No es lo mismo decir eso a que yo diga, siguiendo este tratamiento, después de 5 años, 10% de las personas mueren. Son exactamente los mismos datos, pero la forma en la que estás encuadrando el mensaje tiene mucho que ver con tu mensaje mismo. En el primero es más optimista y tú puedes decir, bueno, si yo lo digo de esta forma, aunque es el mismo dato, la gente lo va a asumir con mucha mayor facilidad a que si lo dices de una forma más complicada. Entonces, para seguir, veamos cuáles son las siguientes estructuras que podemos nosotros tener. Por una parte, yo sugeriría, cuando buscas qué es lo que quieres decir con un discurso, trata de utilizar un juicio de valor. ¿Es esto bueno o es esto malo? El primer gran paso es, defínele un juicio de valor. Plásticos, ¿son buenos o son malos? De ahí partirá tu discurso. Tú puedes decir que los plásticos son buenos o que los plásticos son malos. Hay muchas cosas donde lo puedes hacer, pero utilicemos este marco tan simple. Un juicio de valor, bueno o malo. Ahora, ya que quieres decir que los plásticos son buenos, por ejemplo, porque es un material reciclable, que es tu introducción, tienes que irte con el cuerpo donde vas a dar los argumentos de por qué es bueno. Porque se puede reutilizar, porque es impermeable, porque es un material muy barato, etc. Esos son tus argumentos. Y finalmente concluyes con algo así como, dados todos estos beneficios, mi conclusión es que los plásticos son buenos para el mundo. Y ahí ya tienes un discurso muy simple, pero vamos a ponerle mucha mayor complejidad y mayor elegancia en nuestros argumentos. Hay varios, de hecho, esta técnica se la aprendí a Gina Ortiz del Club Nini Trevit, pero obviamente la regla es, tú aplica los esquemas que tú tengas en tu mente, pero ahí les van algunos ejemplos. Una de las formas más fáciles de encuadrar un discurso sería decir, el antes y el después. Ejemplo, si estamos hablando de plásticos, siguiendo con nuestro tema, podemos decir, los plásticos son malos. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en una naturaleza prístina, había vidrio, había papel, materiales que son más amigables con el ambiente, pero a partir de un número determinado de años, pongámosle 1950, empezaron a aparecer estos materiales que contaminan mucho el ambiente. Donde antes teníamos materiales amigables, a hoy tenemos materiales contaminantes como el plástico, y tenemos esas escenas terribles de la tortuga ahogándose porque se comió un plástico, un popote o cualquier otra cosa. Ahí tenemos un esquema muy básico del discurso, el antes y el después, y enmarcado en un juicio de valor que es negativo. Hay otros, como les comenté, tenemos también el de causa y efecto. Pongamos que los plásticos son positivos, ahora cambiando el discurso, que son positivos dentro del marco de la causa y el efecto. Entonces podríamos decir, ¿cuál es el efecto? El efecto es que tenemos mucha contaminación en los océanos. ¿Cuál es la causa? Que nosotros generamos mucha contaminación. La causa es que si usamos de una forma irracional los recursos, pues estos van a terminar en el océano porque son nocivos para la salud. Eso sería enmarcarlo en algo negativo. Si lo ponemos en algo positivo, igual, causa y efecto para plásticos, podríamos decir, donde antes había materiales como el vidrio y el papel que tienen sus bemoles, es decir, el vidrio toma 1.000.000 de años en deshacerse, el plástico puede tomar siglos, pero se deshace. El papel incluso realmente no es un material que se pueda reutilizar, prácticamente lo utilizas en una sola ocasión y lo desechas. El plástico sí lo puedes reutilizar. Entonces, es positivo, aunque tengamos un efecto de que el plástico esté presente en muchos lados, sí lo puedes reutilizar. Si tuviésemos nosotros que utilizar árboles, papel, eso implicaría que los árboles se morirían. Entonces tienes ahí una causa y un efecto. La causa es
un uso irracional de recursos, el efecto es contaminación. Si tu causa entonces es una mejor utilización de recursos, tu efecto será mucho menos contaminación. Ahí puedes tener un argumento de defensa para los plásticos, enmarcado en causa y efecto. Otro esquema donde tú lo puedes poner es problema-solución. Si te preguntan sobre el plástico, entonces tú puedes dar dentro de tus juicios de valor si es bueno o si es malo, y pongámoslo en problema-solución. Problema, mucha contaminación. Solución, ¿por qué no nos organizamos y donde veamos que tenemos bolsas del supermercado, reutilicemos esas bolsas, porque entonces nos generará un mejor hábito y una mejor forma de tratar al ambiente. No gastamos tanta energía en generar y generar y generar plásticos. Ahí hay una propuesta. Tú tienes un problema y a ese problema le estás aplicando una solución. Ya estás enmarcando un discurso. Y no tuviste que pensar mucho, no tuviste que pensar ni quién lo inventó, ni para qué funciona. Simplemente estás diciendo que tú desde tu perspectiva ves un problema y lo vas a solucionar de cierta forma. Puede no ser tan compleja o tan profunda tu solución, pero es una solución y sin duda va a sumar a todo este problema que tenemos de contaminación. Esa es otra forma de enmarcarlo. También puedes hacer mano de todas las herramientas que tienes para contar historias. Después de todo, el arte de contar historias es milenaria. Desde que el hombre empezó a hablar, ha tenido la necesidad de comunicarse con otros para cooperar, y lo más importante es, ya estando ahí frente a la fogata, para contarle a otros de su día, para compartirles sus expresiones, su sentir, sus ambiciones. Y naturalmente, mucho de esto lo hace a través de contar historias. Y en el contar historias, pues encontramos muchos ejemplos de cómo abordar una situación. Ejemplo, una de las formas preferidas para contar una historia es si hay un héroe y si hay un villano. De tal forma que tú puedes decir, si queremos decir que el plástico es malo, el plástico es el villano de esta historia. Pero dentro de esa historia de villanos, hay de villanos a villanos, porque mientras que nos enfocamos a los popotes, que contaminan mucho y los estamos prohibiendo en los restaurantes, y aunque tomar nuestra bebida sea un espanto sin el popote, podemos decir que ese no es el villano principal. El villano principal es el poliéster, es aquel de las prendas que utilizamos cuando no son enteramente de algodón, tienen en su mayoría poliéster. Y este desperdicio de plástico por textiles representa más del 60% del plástico que termina en los océanos. Ese es el verdadero villano. Y ante tal villano merecemos un héroe que le corresponda, un héroe que puede ser tú. Porque tú como persona ya empiezas a decir en el discurso todas las acciones que tú, héroe, tú individual, puedes hacer para apagar a este villano del plástico y del plástico textil. Esa sería una forma de encuadrarlo, repito, dentro de una técnica narrativa que es poner un héroe y un villano. Así de simple, así de maniqueo si tú gustas, pero ya tiene una estructura tu discurso improvisado. Ya no es tan improvisado. Otra parte es dentro del marco del conflicto. Si tú estableces un conflicto en tu historia, esta se desenvuelve o se enreda alrededor de él. ¿Cuál es el conflicto? Puede ser muy parecido al problema donde mencionamos hay mucha contaminación en los océanos. Tu conflicto es la vida marina que vive ahí está apabullada, no puede hacer nada, se ahoga con esos plásticos, entra a sus sistemas y esa termina con nosotros. El gran conflicto es que nos estamos haciendo un daño a través de esa práctica. Y alrededor de eso puedes estructurar también un discurso. También tu discurso puede ser enteramente descriptivo. Para aquellos que gustan de las novelas, por ejemplo, el crear escenarios a partir del texto, y quiero decir, crear escenarios a partir de una narración, hace que tú como cuentacuentos o contador de historias tengas que ser muy descriptivo de lo que quieres transmitir. Tienes que ir despacio, lo cual juega a tu ventaja, pero también puedes aprovechar tu imaginación para presentar simplemente una imagen. No estás tratando de convencer ni de persuadir, o lo haces, pero muy sutilmente, a través de una imagen.
y ya tú le puedes dar una carga emocional conforme tú quieras y cuáles sean tus objetivos. Ejemplo, si seguimos con el ejemplo del plástico y que el plástico es negativo, puedes decir que en una escena, ponle, érase una vez una tortuguita que navegaba en el océano y de repente se encuentra con partículas que empieza a comer y narras cómo pasan a través de su sistema digestivo, narras cómo alguien que cazó esta tortuga y se la comió, encuentra que estas partículas pasan a sus riñones y narras, así como el libro de Triptofanito, cómo van pasando estas pequeñas partículas, se alojan en sus órganos, producen tapadera o realmente llegan hasta los riñones, qué sé yo. Ser muy descriptivo de una escena. O bien, si quieres decir que el plástico es positivo, puedes decir, este material es un material mágico. No por nada es que lo usamos tanto en el siglo XX. Es estéril, por ejemplo. Es muy flexible, es barato de utilizar y puedes narrar incluso su textura suave, puedes narrar incluso que esto, a pesar de que lo mojes, es impermeable, lo secas, lo reutilizas, lo puedes aplicar en muchas otras cosas, lo puedes derretir y generar otro tipo de materiales. Ahonda en detalles, que tu narración sea muy descriptiva de lo que estás tratando de realizar, las texturas, las percepciones, o incluso puedes añadir cualquier otro elemento al azar dentro de tu historia, pero ya tienes un marco de referencia. Y finalmente, puedes usar combinaciones, obviamente. Si ya vimos que te van a hacer una pregunta, esa pregunta tú la puedes enmarcar como tú quieras. Tú puedes incluso contestar lo que quieras. Es improvisado, pero ya tienes herramientas para auxiliarte. Estas herramientas son, en resumen, mantente tranquilo, la primera. Aprovecha el tiempo, reflexiona utilizando la maña de te tienen que repetir la pregunta, tú mismo puedes repetirla como exordio al principio de tu discurso y vas pensando mientras cómo encuadrarlo. Este encuadre es meramente seguir la tradición milenaria de la retórica que tenemos desde los antiguos griegos y que se ha venido refinando. Hay algunas técnicas que nos han mostrado algunos grandes maestros, por ejemplo, el antes y el después, la causa y el efecto, el problema-solución, o incluso técnicas narrativas ya propiamente de contar historias, establecer héroes y villanos, poner un conflicto o hacer muy descriptiva una narración. Podemos combinar todas estas incluso, pero realmente el límite es tu imaginación. Si tú tienes otra, puede ser una non sequitur, donde te dicen, vamos a hablar del plástico y tú terminas hablando enteramente de otra cosa. Es totalmente válido. ¿Por qué? Porque es tu discurso improvisado. En fin, tú puedes generar cuantos marcos de referencia tengas. Termino esta intervención con una serie de recomendaciones. Todo momento es una oportunidad para practicar discursos improvisados. Si estás en una reunión con el jefe o en casa de tus suegros, con la familia política y te preguntan ¿a qué te dedicas? He ahí una gran oportunidad para que tú practiques. Puedes ir en el coche, en la calle, viendo cualquier elemento que te venga a la mente. Digamos, una bocina. Esa bocina, tú puedes hacer un discurso de eso. ¿Cómo va a ser tu discurso? Ya vimos una serie de técnicas para encuadrarlo. Ya vimos que como humanos somos muy receptivos a ese tipo de mensajes y lo podemos encuadrar de la forma correcta. ¿Cuál va a ser tu propósito? Mientras dure más de un minuto y te mantengas dentro de los 2 y medio, tenga una introducción, un cuerpo y una conclusión, estás del otro lado. Así que los dejo entonces con estas recomendaciones, espero que les sean de mucha utilidad y estaré encantado de verlos participar en los concursos. Reciban un saludo de su amigo Roberto Hoyos, actualmente presidente del Club Toastmasters Cuernavaca, pero siempre amigo de ustedes y a sus órdenes. Hasta luego.